Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Quizá no estés tan solo como crees. Siempre he creído que algunas historias no están hechas para ser contadas, que hay experiencias tan oscuras, tan perturbadoras, que es mejor mantenerlas enterradas en los rincones más profundos de nuestra mente. Pero también creo que hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve más pesado que las palabras, donde guardar un secreto se convierte en una carga que consume el alma día tras día. Mi nombre es Eduardo Ramírez Vázquez. Tengo 42 años y soy originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Durante los últimos 20 años he trabajado como guía turístico en la zona arqueológica de Monte Albán. He visto miles de visitantes pasar por esas antiguas piedras zapotecas. He contado la misma historia histórica cientos de veces. He sonreído para las fotografías y he respondido preguntas sobre una civilización que desapareció hace siglos. Pero hay una historia que nunca les he contado a los turistas. Una historia que me ha perseguido durante los últimos 5 años. Una historia que me ha robado el sueño y que ha convertido cada visita a Monte Albán en una experiencia aterradora. Todo comenzó en octubre del 2019. Era una tarde especialmente fría para ser otoño en Oaxaca. El viento soplaba con una fuerza inusual entre las ruinas, creando sonidos extraños que parecían susurros antiguos. Había terminado mi último recorrido del día con un grupo de estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Como siempre, me quedé unos minutos extra para recoger algunos papeles que los visitantes habían dejado tirados y para hacer una última revisión del área. La zona arqueológica cierra oficialmente a las 5 de la tarde, pero los empleados solemos quedarnos hasta las 6 para hacer la limpieza final. Ese día, sin embargo, algo me hizo quedarme más tiempo del necesario. No podría explicar exactamente qué fue. Era como si una fuerza invisible me mantuviera ahí, como si algo me estuviera esperando. Mientras caminaba por la gran plaza, el área más amplia de Monte Albán, comencé a escuchar algo extraño. Al principio pensé que eran mis propios pasos haciendo eco entre las piedras antiguas. Pero cuando me detuve, el sonido continuó. Era un lamento suave, casi imperceptible, como el llanto de una mujer muy lejana. Me quedé completamente inmóvil, tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. El viento había cesado por completo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo aceleradamente. El lamento se hizo más claro, más definido. No era el viento ni mi imaginación, era definitivamente una voz humana. Comencé a caminar lentamente hacia donde creía que venía el sonido. Mis pasos resonaban de manera extraña sobre las piedras milenarias, como si el eco durara más tiempo del normal. El lamento ahora era más intenso, más desesperado. Era el llanto de una mujer que parecía estar sufriendo un dolor indescriptible. Llegué hasta la plataforma norte, desde donde se tiene una vista completa del Valle de Oaxaca. El sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas, y las primeras sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre las ruinas. Fue entonces cuando la vi. Al principio era solo una silueta borrosa en la distancia, cerca del edificio J, la estructura más misteriosa de Monte Albán. Pero conforme mis ojos se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir su forma más claramente. Era una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello largo y suelto que se movía suavemente, a pesar de que no había ni una pizca de viento. Estaba de rodillas sobre las piedras, con las manos cubriéndose el rostro, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, mientras emitía ese lamento desgarrador que me había atraído hasta ahí. Su llanto era tan profundo, tan lleno de angustia, que sentí como si cada una de sus lágrimas fuera una daga que me atravesaba el pecho. Me acerqué unos pasos más, pero algo en mi interior me gritaba que me detuviera. Era como si una voz ancestral me advirtiera sobre el peligro de lo que estaba presenciando. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Necesitaba saber quién era esa mujer y qué hacía ahí a esas horas.
Cuando estuve a unos 20 metros de distancia, ella levantó lentamente la cabeza. Lo que vi en ese momento me heló la sangre y me marcó para el resto de mi vida. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había una superficie lisa y pálida, como si fuera una máscara de cera sin terminar. El grito que salió de mi garganta fue involuntario y aterrador. Retrocedí varios pasos tambaleándome, sin poder apartar la mirada de esa figura horrible. Pero lo más espantoso vino después. A pesar de no tener boca, el lamento siguió saliendo de ella, más fuerte y más desesperado que antes. De pronto la figura comenzó a levantarse lentamente. Su movimiento era antinatural, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. Una vez de pie, se quedó completamente inmóvil durante varios segundos que me parecieron eternos. Luego, sin ninguna advertencia, comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no producían ningún sonido sobre las piedras. Era como si flotara apenas unos centímetros sobre el suelo. Su vestido blanco ondulaba con movimientos que desafiaban toda lógica, como si estuviera sumergida en agua en lugar de caminar por tierra firme. Corrí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las piedras irregulares, raspándome las manos y las rodillas, pero sin detenerme ni por un segundo. El lamento de la mujer sin rostro me siguió durante toda mi huida, haciéndose cada vez más fuerte, más presente, como si estuviera corriendo justo detrás de mí. No paré hasta llegar a mi automóvil en el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave en la cerradura. Una vez adentro, cerré todas las puertas con seguro y encendí el motor. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, no pude evitar mirar constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver esa figura blanca aparecer en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro sin rostro, escuchaba su lamento desgarrador. Me quedé despierto hasta el amanecer, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio, de la penumbra que me había jugado una mala pasada. Al día siguiente llegué al trabajo como si nada hubiera pasado. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo normal, pero les dije que había tenido una mala noche. Durante el primer recorrido del día todo parecía normal. Los turistas hacían sus preguntas de siempre, tomaban sus fotografías y escuchaban mis explicaciones sobre la historia zapoteca, pero conforme pasaron las horas comencé a sentir una presencia extraña. Era como si alguien me estuviera observando constantemente. Volteaba hacia todos lados, pero solo veía a los visitantes normales y a mis compañeros de trabajo. Sin embargo, esa sensación de ser vigilado no desaparecía. Durante el recorrido de las 3 de la tarde, mientras explicaba la función del juego de pelota a un grupo de turistas franceses, escuché nuevamente el lamento. Era muy suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. Los visitantes no parecían escuchar nada. Continuaron tomando fotos y haciendo preguntas. Pero yo lo escuchaba claramente, mezclándose con el viento que soplaba entre las ruinas. Terminé el recorrido lo más rápido posible y le pedí a mi supervisor que me permitiera irme temprano, alegando que me sentía enfermo. No era mentira. Tenía náuseas, dolor de cabeza y las manos me temblaban constantemente. Necesitaba alejarme de Monte Albán lo antes posible, pero esa noche, la mujer sin rostro apareció en mis sueños. La veía caminando por mi casa, entrando a mi recámara, sentándose en la orilla de mi cama, mientras emitía ese lamento que me helaba la sangre. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Los días siguientes fueron una tortura. Durante el día, en Monte Albán, la presencia se hacía cada vez más fuerte. El lamento se escuchaba más frecuentemente, ya no solo al atardecer, sino durante todo el día. A veces era tan claro que interrumpía mis explicaciones a los turistas, pero ellos nunca parecían escuchar nada. Durante las noches los sueños se volvieron más intensos y más frecuentes. La mujer ya no solo aparecía en mi recámara, la veía caminando por toda la casa, parada frente a la ventana de la cocina,
sentada en la sala viendo televisión, siempre con ese rostro liso y sin facciones, siempre lamentándose con esa voz que parecía venir de las profundidades del inframundo. Una semana después del primer encuentro, decidí investigar. Fui a la Biblioteca Central de Oaxaca y comencé a buscar información sobre leyendas y apariciones en Monte Albán. Lo que encontré me dejó más perturbado de lo que ya estaba. Según varios documentos históricos que pude consultar, Monte Albán había sido durante siglos un lugar sagrado para los zapotecos. No solo era una ciudad, sino también un centro ceremonial donde se realizaban rituales muy importantes. Algunos de estos rituales, según los relatos más antiguos, incluían sacrificios de mujeres jóvenes que eran ofrendadas a los dioses para garantizar buenas cosechas y protección para la comunidad. En uno de los libros más antiguos que encontré, había una referencia específica a una leyenda sobre una mujer que aparecía en Monte Albán durante las noches. El texto estaba en zapoteco antiguo, pero había una traducción al español que decía algo así como: «La madre que perdió su rostro llora por sus hijos que nunca nacerán, y su lamento se escucha cuando la luna se oculta detrás de las montañas sagradas». Esa descripción me puso la piel de gallina. Era exactamente lo que yo había experimentado. Pero lo más perturbador vino cuando seguí leyendo. Según la leyenda, aquellos que escucharan el lamento de esta mujer serían perseguidos por ella hasta que compartieran su misma condición. La traducción no era muy clara sobre qué significaba exactamente compartir su misma condición, pero la implicación era aterradora. Esa noche decidí no ir a dormir a mi casa. Me quedé en casa de mi hermana María, que vive en el centro de la ciudad. Le inventé una excusa sobre problemas con la tubería de mi casa. Pensé que tal vez alejándome de mi rutina habitual, la presencia desaparecería, pero estaba equivocado. Esa noche la mujer sin rostro no apareció en mis sueños. Apareció en la realidad. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando escuché el lamento viniendo del patio de la casa de mi hermana. Me levanté lentamente de la cama y me acerqué a la ventana. Ahí estaba ella, parada bajo el árbol de mango, con su vestido blanco brillando bajo la luz de la luna. Esta vez no corrí. Por alguna razón que aún no puedo explicar, salí de la casa y caminé hacia ella. Cada paso que daba se sentía como si estuviera caminando a través de agua espesa. Mi cuerpo se movía, pero mi mente gritaba que me detuviera, que regresara adentro, que huyera. Cuando estuve frente a ella, pude verla más claramente que la primera vez. Su vestido no era realmente blanco, sino que estaba manchado con algo que parecía barro oscuro. Su cabello largo y negro tenía enredados pequeños huesos que tintineaban suavemente cuando movía la cabeza, pero lo más horrible era su rostro. No era completamente liso como había pensado la primera vez. Tenía pequeñas hendiduras donde deberían estar los ojos, pero de esas hendiduras brotaba un líquido negro que le corría por las mejillas como lágrimas oscuras. Me quedé parado frente a ella durante lo que me pareció una eternidad. El lamento había cesado y ahora reinaba un silencio absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir, excepto por nosotros dos. Entonces, lentamente, levantó una de sus manos hacia mi rostro. Sus dedos estaban helados, más fríos que cualquier cosa que hubiera sentido antes en mi vida. Cuando me tocó la mejilla, sentí como si miles de agujas de hielo se clavaran en mi piel. Pero no pude moverme, no pude gritar, no pude hacer nada más que quedarme ahí, paralizado por un terror que no puedo describir con palabras. Entonces habló. Su voz no salía de donde debería estar su boca, sino que parecía venir del aire mismo que nos rodeaba. «Ahora tú también llorarás conmigo», me dijo. «Ahora tú también buscarás lo que perdiste sin saber que lo perdiste». Después de eso, todo se volvió negro. Desperté en mi cama en casa de mi hermana, pero María me dijo que ella me había encontrado en el patio al amanecer, inconsciente bajo el árbol de mango. Según ella, había estado hablando en sueños toda la noche, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. «No puedo verme, no puedo verme». Desde esa noche mi vida cambió para siempre. Cuando me miro al espejo, mi reflejo se ve borroso como si estuviera viendo a través de agua turbia, pero lo más aterrador es que a veces
Cuando me miro fijamente, puedo jurar que mi rostro comienza a desvanecerse lentamente, como si estuviera perdiendo mis facciones poco a poco. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a notar que algo estaba terriblemente mal conmigo. Dejé de hablar durante los recorridos. Solo caminaba en silencio mientras los turistas se veían confundidos y preocupados. Cuando intentaba explicar algo sobre las ruinas, las palabras salían entrecortadas y sin sentido. Pero lo que más me preocupaba era que ahora yo también podía escuchar mi propio lamento. Al principio era apenas un susurro, como un eco lejano que venía de mi interior. Pero cada día se hacía más fuerte, más claro. Era mi propia voz, pero distorsionada, llena de una tristeza que no podía explicar. Una semana después del encuentro en casa de mi hermana, decidí regresar a Monte Albán durante la noche. Necesitaba enfrentar a esa mujer. Necesitaba entender qué me había hecho y cómo podía detenerlo. Tal vez si le suplicaba, si le pedía perdón por haber interrumpido su descanso, ella me dejaría en paz. Llegué al sitio arqueológico cerca de la medianoche. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas y la oscuridad era casi completa. Usé la linterna de mi teléfono para caminar entre las ruinas, dirigiéndome hacia el lugar donde la había visto por primera vez. No tuve que buscarla por mucho tiempo. Estaba ahí, en el mismo lugar, arrodillada sobre las piedras antiguas, lamentándose con esa voz desgarradora que ahora reconocía como parte de mí mismo. Pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras a su alrededor, hombres y mujeres vestidos de blanco, todos arrodillados, todos lamentándose al unísono. Y todos, absolutamente todos, tenían el mismo rostro sin facciones que ella. Era como un coro fantasmal de almas perdidas, unidas por la misma maldición horrible. Cuando me acerqué, todos levantaron sus cabezas al mismo tiempo. Fue como si hubieran estado esperándome. La mujer original, la que yo había visto primero, se puso de pie lentamente y caminó hacia mí. «Ya estás listo», me dijo con esa voz que venía del aire mismo. «Ya puedes ver la verdad». Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Saqué mi teléfono y activé la cámara frontal para usarla como espejo. Lo que vi me hizo caer de rodillas sobre las piedras frías. Mi rostro había desaparecido casi por completo. Donde antes tenían mis ojos, ahora había solo hendiduras oscuras. Mi nariz se había desvanecido, y mi boca era apenas una línea tenue que se difuminaba más cada segundo que pasaba. Estaba convirtiéndome en uno de ellos. «No», susurré, pero mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «No, esto no puede estar pasando». La mujer se arrodilló frente a mí y puso sus manos heladas sobre mis hombros. «Nosotros fuimos como tú una vez», me explicó. «Personas normales que se acercaron demasiado a la verdad, que vieron lo que no debían ver. Ahora somos los guardianes de este lugar sagrado, condenados a llorar por toda la eternidad por aquellos que fueron ofrendados aquí hace siglos». Comencé a entender la horrible realidad. Monte Albán no era solo un sitio arqueológico. Era una prisión espiritual donde las almas de quienes habían presenciado los rituales antiguos quedaban atrapadas para siempre. Y yo acababa de unirme a ellas. «¿Por cuánto tiempo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Para siempre», me respondió. «Hasta que alguien más tome tu lugar. Hasta que otra persona vea lo que no debe ver y se una a nosotros». Intenté levantarme. Intenté correr, pero mis piernas ya no me respondían. Sentía como si mis huesos se estuvieran volviendo de piedra, como si me estuviera convirtiendo en parte de las ruinas mismas. El lamento que había estado creciendo en mi interior ahora salía con fuerza de lo que quedaba de mi garganta. Los otros comenzaron a moverse, formando un círculo a nuestro alrededor. Sus lamentos se unieron al mío, creando una sinfonía de dolor y desesperación que resonaba entre las piedras milenarias. Era el sonido de almas perdidas, condenadas a vagar por la eternidad en este lugar sagrado convertido en prisión. Ahora entiendo que nunca podré salir de aquí, que mi familia me buscará, me dará por desaparecido, tal vez pensará que me fui a otra ciudad o que algo terrible me pasó. Pero la verdad es que sigo aquí, en Monte Albán, esperando junto a los otros, lamentándome por una vida que ya no puedo recordar completamente.
Durante el día me oculto entre las sombras, viendo a los turistas pasar cerca de mí sin saber que estoy ahí. Veo a mis antiguos compañeros de trabajo guiando a los visitantes, contando las mismas historias que yo solía contar. A veces quiero gritarles, advertirles sobre lo que realmente es este lugar, pero no puedo. Mi voz ya no les pertenece a los vivos. Durante las noches, cuando el sitio cierra y la oscuridad cubre las ruinas, salimos de nuestros escondites. Caminamos entre las piedras, lamentándonos por todo lo que perdimos. Y esperamos. Siempre esperamos a que llegue alguien más, alguien curioso, alguien que se quede demasiado tiempo después del horario de visita, porque la maldición necesita alimentarse, necesita nuevas almas para continuar existiendo, y tarde o temprano, siempre llega alguien. Siempre hay una persona que escucha nuestros lamentos y se acerca para investigar. He perdido la cuenta de cuánto tiempo he estado aquí. Los días y las noches se mezclan en una eternidad de sufrimiento y desesperación. Mi rostro ha desaparecido por completo, y a veces olvido cómo era antes de convertirme en esto. Olvido mi nombre, mi vida anterior, las personas que amé. Lo único que permanece es el lamento. El llanto eterno que sale de lo más profundo de mi ser sin rostro, mezclándose con los lamentos de todos los otros que han caído en esta trampa antes que yo. Y mientras grabo estas palabras en mi último momento de lucidez, antes de que la maldición me consuma completamente, quiero advertir a quien las escuche. Nunca visiten Monte Albán después del horario de cierre. Nunca se acerquen si escuchan llantos entre las ruinas. Nunca investiguen los sonidos extraños que puedan venir de las piedras antiguas, porque si lo hacen, se unirán a nosotros, se convertirán en parte de esta condena eterna, y entonces serán ustedes quienes tendrán que esperar, noche tras noche, a que llegue la siguiente víctima. El lamento nunca para, nunca termina, y ahora mi voz se suma para siempre a este coro de almas perdidas que vagan sin descanso por Monte Albán, esperando una liberación que jamás llegará. No hay salvación para nosotros, no hay esperanza. Solo la eternidad de llorar por lo que fuimos y ya nunca podremos volver a ser.